Es químico en alimentos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en innovación para el desarrollo empresarial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es gerente comercial de inocuidad y auditor en Global Standards. Auditor de certificación en FFC SSC 22000 e ISO 22000 en las categorías producción de alimentos para consumo animal, producción de envases y material de empaque para alimentos. Agente inspector para realizar inspecciones basadas en la ley FSMA de FDA para las categorías controles preventivos en el procesamiento de alimentos para consumo humano. Sin más, recibimos al auditor líder en Eduardo Rondero con su conferencia Criterios para la selección de una certificación para apertura a nuevos mercados. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder compartir mi presentación del día de hoy. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. ¿Listos? Listo, Eduardo, ya vemos tu pantalla. Muchas gracias. Voy a quitar esto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. A nombre de Global Standard le damos las gracias a todos ustedes por la invitación. Y vamos a platicar el día de hoy en referencia a los criterios para la selección de una certificación para que ustedes puedan tener, obviamente, un distintivo que les pueda ayudar con la apertura de nuevos mercados. Y esto, pues, lo vamos a ver de la siguiente forma. Directamente, nosotros sabemos que en el mercado tenemos que ser una pieza clave que directamente podamos nosotros encajar nuestros productos, estar dentro del mercado, pero tener y ser esa pieza que sea diferenciadora. Es decir, que al final el cliente pueda directamente reconocerme, garantizar que puedo tener otra vez la oportunidad de venta con ellos. Y esto lo podemos hacer por diferentes características. Obviamente por nuestros productos, por nuestra marca, que muchas veces, pues, en función de un mercado tan competitivo, pues tenemos que apoyar con otras alternativas en el mercado para poder, obviamente, ir cumpliendo diferentes aspectos, que pueden ir desde aspectos legales, normativos, o que el mismo mercado va exigiendo. Es decir, nosotros para lograr directamente que afianzar a los clientes, ya no solamente es tener un buen producto, sino que a veces también hay que buscar identidad, sobre todo con las nuevas generaciones, en referencia a las prácticas, a las cuestiones de cómo guiamos nuestra misma organización. Entonces, toda esta filosofía, todos esos aspectos, muchas veces también nos llevan a la parte de decidir, oye, te tienes que tener una certificación. Y esto de tener una certificación, pues a nosotros como empresarios nos cuesta trabajo a veces identificar cuál será la mejor certificación, por qué me tengo que certificar y sobre todo cuánto me costará y cuánto es el tiempo que directamente me llevará a esto. Y eso es lo que nos lleva a esas preguntas, es decir, ¿por qué me tengo que certificar? ¿Qué necesidad requiere el mercado? ¿Es una necesidad legal o a qué me tengo que enfrentar? La inversión que yo tengo que hacer, porque obviamente muchas veces en función de empresas que incluso van iniciando en el proceso, pues a veces no se tienen todos los recursos, sino que tus recursos van enfocados a lo que pudiera ser tu área productiva. Y el tiempo, es decir, ¿cuánto me llevará esta certificación para yo poder directamente garantizar que puedo tener el documento para poder hacer negociaciones en un mundo globalizado, el cual, aparte de lo que pudiera hacer de mi producto, me pudiera estar exigiendo algunos otros requerimientos como tal? Y esas tres preguntas son principalmente a las que nos enfrentamos, ya se hace como empresarios o directamente como responsables de cuando tenemos un sistema de gestión o de una producción, cuando pues empezamos a competir en el mercado global. Incluso organizaciones como los retailers ya nos están exigiendo que para poder estar ahí con ellos tenemos que tener certificaciones, mercados que se empiezan a cerrar porque si no cuentas con una certificación no puedes estar ahí, y ahí es directamente cuando nosotros obviamente tenemos este tipo de consideraciones y preguntas al respecto. Entonces para eso pues tenemos que identificar precisamente por qué queremos certificarnos. Es una decisión muy importante
para que nosotros podamos identificar cuál sería la certificación más apropiada a mi negocio y que si la voy a hacer, pues tenga realmente un empuje y que me permita ayudar directamente a consolidar y a posicionar mi marca dentro del mercado. Y ahí es donde nosotros, como obviamente responsables, tenemos que tomar las decisiones y hacernos esta pregunta muy seriamente. ¿Por qué me quiero certificar? ¿Me quiero certificar porque es una moda? Es decir, porque todos los demás lo están haciendo y es necesario que yo me certifique. Por obtener el papel, solamente por decir o garantizar que yo puedo tener el documento y si alguna vez me lo piden, lo puedo demostrar. Por competencia, es decir, porque mis competidores ya la tienen y yo no, y quedaría atrás. Entonces, estos sí pueden ser algunos criterios que pudieran estar obviamente jugando dentro de lo que pudiera ser obviamente el contestar estos cuestionamientos. Pero creo que los más importantes van hacia si el mercado me lo exige, es decir, si la necesidad de poder comercializar mis productos es exigida para el mercado. Yo les decía, los retailers ahora, en función de, obviamente, garantizar que los productos que ellos están comercializando y cuidando también el valor de lo que pudiera ser su marca, ellos nos exigen que nosotros contemos con el respaldo de algún programa o una certificación para que ellos no tengan que tener algún tipo de problema, principalmente cuando no son mercados donde se van a consumir alimentos. Pero también hay otros aspectos como pudiera ser el aspecto legal y normativo, donde por cuestiones en función del país donde nosotros estamos vendiendo el producto, ya se hace incluso aquí en México, Estados Unidos, mercados de Latinoamérica, Europa y otros, o Asia, hay condiciones legales que nosotros debemos de cubrir y que a veces las certificaciones nos ayudarán a dar o demostrar ese cumplimiento con lo que pudiera ser esos requerimientos. Y también como un aspecto diferenciador en función obviamente de que nosotros dotemos a nuestra organización de una herramienta que permita visualizarse, que permita darle una característica adicional que el resto del mercado no lo tenga para tener una ventaja competitiva. Entonces, yo les digo, si ustedes están pensando en una certificación solamente por moda o por tener el papel, es mejor que se esperen. No es el momento para que ustedes la tengan. Al contrario, si lo buscan por ser competitivos, por buscar directamente estar dentro del mercado, cumplir con requerimientos legales y ser un diferenciador, ahí es donde nosotros podemos tomar la decisión de ir hacia una certificación como tal. Y ahí, pues obviamente vienen las siguientes preguntas, es decir, ¿qué valor tiene mi dinero? Es decir, ¿cómo voy a ver a la certificación desde el punto de vista de un empresario, de alguien que lo está implementando, para poderle dar este vínculo a mi organización? ¿Lo veo como una pérdida de dinero? Es decir, que será volátil y que no me traerá ningún beneficio, o directamente lo veo como una inversión que espero que me traiga beneficios a mi organización para tener mejores controles, para directamente que mi cultura en función de la productividad y la calidad o la inocuidad cambie y que eso me impulse a ser mucho más eficiente y también pues directamente a ser más redituable en el tiempo. Es decir, si yo invierto, pues lo que yo buscaría es que esto me ayude a permanecer en el tiempo como un negocio, que yo pueda directamente encaminar esa certificación para poderla presentar, abrirme mercados, abrirme puertas, crear opciones reales directamente de negociación. Y esto, pues obviamente, me mantendrá en el negocio por mucho más tiempo. De la misma forma, al igual que nosotros cuando vamos obviamente, a decidir si nos certificamos, si nosotros lo estamos viendo en función de que va a ser una pérdida de dinero, tal vez no sea el tiempo necesario para ustedes para una certificación. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener un papel muy importante con nuestra organización. Nosotros tenemos que estar convencidos de que vamos a tener la certificación para que esta en realidad sea exitosa. Si nosotros como directivos, como representantes, como directamente los responsables de los sistemas, no estamos convencidos de tenerla, y al contrario, lo vemos como un gasto y no como una inversión o algo en el tiempo como una parte de rentabilidad, es posible que no tenga éxito y que en realidad sea un sistema que no pueda ser implementado a fondo y que no conviva con los valores directamente de lo que sería la organización. Al contrario, el sistema tendría que ser un valor de la organización, tendría que llegar a profundizarse, a correr como sangre por las venas para que de esta forma, pues nosotros le demos vida y que en realidad
pueda cumplir este tipo de objetivos. Y sobre todo las certificaciones, independientemente de lo que son, si sean ya se hacen de calidad, de inocuidad, de ambiental, de seguridad laboral, siempre van a tener algo de rentabilidad, van a dar una cuestión de productividad, porque vamos a mejorar los procesos. Y eso muchas veces no lo vemos como empresarios. Las certificaciones, al contrario, nos llevan a traer orden, nos traen una estrategia de cómo gestionar ya cuestiones al interior de nuestra planta, y lejos de poderlo ver como una pérdida de dinero, tendríamos que pensarlo de la otra forma para que de esta forma se impulse. Es muy importante comprender que una certificación no es como ingresar a un club, no es como yo lo pago y al siguiente día tendré la certificación. Hay un trabajo de por medio. A nosotros nos acercan muchas veces organizaciones que me dicen, oye, quiero la certificación porque me la están pidiendo, voy a perder el negocio, ¿para cuándo la puedo tener? Es decir, certificaciones fast track muchas veces no se logran. Es decir, para poder tener un proceso directamente de certificación exitoso, esto como tal lleva una serie de pasos, una serie de implementaciones que nosotros debemos de cubrir, y sobre todo nosotros como empresarios tenemos que entender este criterio. Una certificación, al menos entre lo que pudiera ser su implementación y ya obtener el documento, nos llevará entre 3 a 6 meses, como pudiera ser un tiempo de implementación relativamente promedio en el mercado. No es una cuestión que podamos lograr en el corto plazo, y esto pues obviamente nos habla para que nosotros, cuando estemos directamente en la planeación de nuestro sistema, en la planeación de lo que pudiera ser las estrategias de ventas hacia nuestro mercado, pues lo podemos considerar, y sobre todo que estemos en el entendido que pudiéramos estar perdiendo negocios o no pudiéramos tener a lo mejor una respuesta tan rápida si es que hubiera un requerimiento de este tipo, para poderlo obviamente llegar a esos mercados que a lo mejor actualmente no tenemos o que son meta directamente para la organización. Entonces debemos estar conscientes que esto es un proceso en el cual hay que hacer una inversión, y que como tal pues es apostarle a la parte de rentabilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, esto nos lleva a que en realidad una certificación para cada organización es un traje a la medida, en función de las necesidades que tenga cada una de nuestras organizaciones. Y ese traje a la medida, pues debe de cubrir con todas las características que nosotros necesitemos, con el mercado, cumplir con las expectativas que nos exigen, tanto lo que pudiera ser clientes, distribuidores, puntos de venta, el mismo usuario de lo que es el producto, que sea un aspecto que nos diferencie, es decir, que me dé directamente la ventaja competitiva sobre lo que serían mis competidores, fábricas, marcas que pudieran estar compitiendo conmigo, que a lo mejor no tienen la certificación, y que en función de la calidad de mi producto, de lo que pudiera ser ya mi marca, y impulsado con esto, yo pudiera llegar a lo mejor a mercados mucho más estratégicos, de forma mucho más clave, poder tener otro tipo de mercadotecnia para poder directamente dar a conocer a mis clientes que también lo tengo, aprovechar redes sociales, páginas de internet, como esquema de publicidad para poder obviamente afianzar a clientes, darle la garantía de que al consumir mi producto, pues está avalado y respaldado directamente por algún tipo de certificación, ya sea de calidad o de inocuidad, que esto me permitirá directamente diferenciarme y poder buscar alternativas incluso de nuevos mercados. La parte legal, que eso también es muy importante. Nosotros estamos en una industria que al final el producto es como un medicamento. Llega a lo que pudiera ser el usuario y lo consumimos, y al igual que como un medicamento aporta ciertas características. Los alimentos van a aportar directamente nutrientes, características para una alimentación, y si estos no tienen los requerimientos mínimos de sanidad, de inocuidad o de calidad, pues pudiéramos afectar directamente a la salud, al bienestar de lo que pudieran ser nuestros consumidores. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y debemos de cumplir con el criterio legal en referencia a la producción de alimentos, de estar constituidos como una organización, de cumplir las normas o reglamentos de los países donde estamos fabricando, y también de los países a donde está consumiéndose el producto. Es una necesidad, y en muchas ocasiones las auditorías se utilizan para eso, para poder demostrar que nosotros estamos en cumplimiento de estas características, y que la autoridad, pues como parte de este proceso, también pues obviamente tenga un aval de que lo estamos haciendo a través de una certificación. Esto se demuestra también en mercados.
Hay veces que obviamente para poder exportar, uno de los requerimientos es, por ejemplo, demostrar que tienes al menos un sistema HACCP que directamente nos va a permitir gestionar las cartas de libre venta hacia otros tipos de mercados. Entonces, este aspecto también lo deben de considerar si ustedes están en la búsqueda de ya no solamente aspectos locales, sino que también en la parte de exportaciones, los certificados pudieran ser un elemento que me van a apoyar o incluso un requerimiento para poder directamente garantizar que mi producto llegará al extranjero. Y, sobre todo, buscar la rentabilidad en lo que pudiera ser mi organización. Que exista un cambio, que en realidad la certificación me apoye a modificar procesos que pudieran estar mal, garantizar la inocuidad o calidad de mi producto y, sobre todo, dar tranquilidad como parte de lo que pudiera ser el responsable, como la parte de ser el empresario, el dueño del negocio, para saber que directamente los productos que yo tengo en el mercado, pues cumplen con una serie de parámetros y de criterios que me van a ayudar a garantizar que estos no van a tener algún problema o que yo me vea envuelto en algunas actividades como algún tipo de recall, si es que no estoy preparado y no garantizo bajo lo que pudiera ser algún sistema una constancia en lo que pudiera ser mis producciones. Entonces, de esta forma es como nosotros obviamente vamos a tener que identificar cuál sería la mejor certificación para nosotros. No porque un cliente tenga una certificación y nosotros podamos seleccionar otra, va a ser diferente a la decisión. Eso siempre va a ser así. Lo que les quiero decir es que muchas veces una certificación que se acopla a un cliente, no necesariamente, o a la competencia, mejor dicho, no necesariamente es la certificación que se acopla a mí. Nosotros obviamente tenemos que buscar el tipo de mercado, el lugar, lo que pudiera ser el usuario y los requisitos legales que nosotros debemos de cubrir para que de esta forma no seamos una copia de lo mejor de lo que tiene la competencia, sino que marquemos nuestro propio rumbo en función de una decisión más consciente de lo que sería la toma de cuál certificación yo voy a certificar como una respuesta a este tipo de preguntas. Entonces, este proceso como tal, pues se vuelve en un entendimiento de todo lo que pudiera ser la organización, tanto interna o externamente, y al igual de lo que pudiera ser el mismo mercado. Esto, pues obviamente como parte de lo que pudiera ser nuestro requerimiento para poder llevar nuestros productos a esos lugares donde pues nosotros queremos estar. Ya no solamente mercados locales, ya no solamente a lo mejor mercados que solamente pudieran estar como centrales de abasto, retailers que pudieran ser solamente locales, buscar ya marcas, posicionamientos o mercados en el extranjero para que obviamente esto podamos entender. Y sobre todo, también entender cuál va a ser la certificación que yo voy a querer, el conocerla, el poder directamente saber en qué me va a apoyar, cuáles son las limitantes de las mismas. Esta me va a ayudar en calidad, me va a ayudar en calidad y inocuidad, o solo me ayuda en el criterio de inocuidad. Es decir, al final, sí hay una limitante en cada una de las certificaciones porque son específicas a lo que pudiera ser, obviamente, algún tipo de estándar. Y esto pues lo debemos de entender muy bien en función de qué es lo que queremos, qué me pide el mercado para que yo pueda cumplir. Puede ser que mi producto sea de alta calidad y el mercado me pida solamente inocuidad, o requiero demostrar ambos para, obviamente, yo poder directamente garantizar la permanencia en el mismo. Y también, algo que debemos de ver como responsables, como directamente empresarios, es que nosotros necesitamos que nos reporten en el sistema de gestión. Muchas veces me ha tocado ver que a veces se tienen este tipo de reportes, pero no tienen que ver con el sistema y que los sistemas no son directamente beneficiosos para la organización como ellos lo requieren. Al contrario, debemos estar empapados, conocer el tipo de certificación que nosotros vamos a añadir a los procesos para que de esta forma nosotros al momento de recibir el reporteo veamos cómo está el cumplimiento y si en realidad vamos por buen camino y la certificación está logrando esa parte de apoyo, de apalancamiento y que no solamente pues está por obviamente tratar de cumplirlo y que en realidad no me está generando un beneficio como tal. Entonces, llegamos a esta conclusión. ¿Qué beneficios me puede traer una certificación directamente a lo que pudiera ser mi organización? Pues bueno, puede aumentar la venta, ya que te hace una empresa un poco más competitiva en referencia al mercado, a tener un elemento diferenciador, aumentar la posibilidad de comerciar en mercados en otros lugares, ya se hace también globales y no solamente locales,
incrementa la satisfacción y confianza del cliente, ya que el cliente, incluso a partir de lo que pudiera ser ahora el homologar, el tener un entendimiento con ellos, el poder demostrar y justificar que estamos bajo un estándar, pudiera ser incluso una decisión de compra para también las nuevas generaciones, el saber que el producto que va a consumir no es peligroso, que es amigable al medio ambiente, que directamente pudiera tener algunas características. Esto también ayuda a lo que pudiera ser temas de venta y sobre todo a afianzar a lo que son los clientes. Directamente garantiza la eficacia de los procesos. Al final, un sistema de gestión directamente viene a traer cambios en la organización. No es solamente implementarlo para cumplir y tener el documento. No, nos hace tener cambios al interior de la organización para nosotros gestionar, mejorar los procesos, administrar de una mejor forma lo que pudiera ser materias primas, ingredientes y empaques, al igual que lo que pudiera ser proceso de productos, mejor dicho, productos intermedios, productos que a lo mejor no tienen las características en general que pudieras generar como producto no conforme, pero que a su vez, a través de una gestión de un sistema de calidad, pudieras tener otras herramientas para ver o garantizar directamente que estos cumplan con criterios de inocuidad o de calidad. Estas alternativas nos ayudan para mejorar a lo que pudiera ser el proceso y por ende, ahí también ya se viene la parte de ahorros. Muchas veces los cambios al interior de las organizaciones, en función obviamente de tener un cambio que va de la mano con los requerimientos de lo que pudiera ser la certificación, ahí ya tienes el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque evitas gastos, evitas reprocesos, evitas pérdidas de tiempo incluso para poder ser mucho más efectivo y mucho más rentable. Entonces, ahí es donde también nosotros tendremos que ver si la certificación nos ayudará con ese tipo de características y es posible que ahí nosotros ya estemos viendo nuestra rentabilidad y que al final no sea un costo volátil y que en realidad sea una inversión que me ayude directamente a lo que pueda ser mi proceso. Disminuye el riesgo de retirada de productos del mercado. Estamos en una industria de alimentos. Como yo les decía, los alimentos son consumidos por personas y estos, si no tienen las características, pues las autoridades de manera legal nos exigen que lo retiremos, es decir, no podemos poner en riesgo la vida o la salud de lo que pudiera ser la integridad de las personas, entonces tendríamos que generarlo y un recall pudiera ser costoso. Muchas organizaciones que a lo mejor no cuentan con sistemas de gestión todavía no conocen qué es un recall o que directamente tienen la facultad por ley de hacerlo y esto pues al final te lleva a costos que muchas veces llevan a las organizaciones a incluso a ya no estar dentro del mercado porque los recalls pudieran tener algunas características y es mejor de costos muy altos. Y es mejor estar preparados, tener los lineamientos, los requerimientos y las bases de una gestión para evitarlos. Es decir, al final siempre hay un riesgo, pero entre más controles tengamos en nuestro proceso, más estructura, nosotros pues trataremos de reducir esas posibilidades de que se presenten. Eficienta los recursos y aumenta la productividad, previene los riesgos potenciales de la organización a lo que pudiera ser mala publicidad y pues como tal ayuda al cumplimiento de lo que pudiera ser ya la legislación, que eso también es una parte de nuestra responsabilidad. ¿Cómo es que nosotros trazamos una certificación? Porque muchas veces como empresarios dices, bueno, me voy a certificar, ¿en qué me voy a certificar y qué beneficio? ¿Qué me va a hacer la certificación? ¿Me la puede hacer un consultor? ¿Cuál es el beneficio de tener a lo mejor un organismo de certificación que me ayude y que me diga, oye, estoy acreditado y yo puedo hacer la auditoría? ¿Qué se trata? ¿Por qué debo de seleccionar o qué criterios debo de tener en cuenta para esto y entenderlo de una vez, obviamente con un buen entendimiento para trazar muy bien lo que pudiera ser esa información? Como tal, nosotros vamos a ser las empresas certificadas. Estamos aquí en lo que pudiera ser la penúltima columna, o renglón, mejor dicho, que tenemos aquí en la presentación. Arriba de nosotros está el organismo de certificación, que directamente son las entidades que hacen las auditorías, que dan cumplimiento a los estándares que serían ya sea tanto legales como algunos, como pudieran ser normas ISO 22000, estándares como pudieran ser FSC, SQF, ISO 22000 o metodologías como pudieran ser buenas prácticas y HACCP. Estos organismos lo que van a tratar de hacer es garantizar que el proceso se haga conforme a normativas internacionales, es decir, que se cumpla con criterios de quien hacen las normas, de quien establecen directamente los requerimientos para que el certificado que se me esté emitiendo tenga el reconocimiento, ya sea local
si se trata de una norma nacional, o internacional cuando se trata ya de normas que directamente pues tienen esta característica. Y que esto le dé la certeza a mercados que están fuera de México, llámese Europa, Asia, lo que pudiera ser directamente Emiratos Árabes Unidos, India, Australia o Estados Unidos, tienen la certeza de que el proceso se corrió conforme a lo que pudiera ser un proceso internacional. Las acreditadoras aseguran directamente el cumplimiento de esas prácticas de los organismos de certificación, es decir, ellos también son un juez en referencia a cómo se hacen los procesos y sobre todo pues auditan al proceso de certificación para garantizar que los organismos de certificación al momento que les hacemos las auditorías a ustedes, obviamente estamos en cumplimiento de todo ello. Y sobre todo, las acreditadoras se aseguran de que se cumplan las leyes de los esquemas de certificación, así como directamente de quien hace las leyes como tal, que pudieran estar en la parte de hasta arriba. La autoridad, las normas ISO, la GFCI, que es la parte de inocuidad en alimentos, ellos dictan lo que serían la parte de los requerimientos que deben de cumplir las organizaciones y los estándares para que estos puedan ser auditados. Los esquemas de certificación son los que traducen esos requerimientos para que se conviertan en normas, se conviertan en lo que pudiera ser estándares, para que esos sean aplicados por lo que pudiera ser las empresas y a su vez pues sean certificados, sean auditados por los organismos de certificación en vigilancia con lo que pudiera ser las acreditadoras. ¿Y esto qué me permite como parte de lo que sería ya la obtención de un certificado? Pues me permite tener el logo, tener directamente la trazabilidad a que fue un proceso que guardó directamente todo el tema de confidencialidad, que directamente no hay una parte interesada que pudo haber sido pagada, es decir, al final es un proceso imparcial y sobre todo me permite poder divulgar con sellos internacionales, es decir, con la información pertinente dentro del documento, que el proceso como parte de obtención de este certificado, pues se hizo con los requerimientos internacionales. Esos sellos internacionales que acompañan a los certificados, no cualquiera los puede ostentar y ustedes lo podrán tener a través de lo que pudiera ser la certificación. El sello de la marca, de lo que pudiera ser el estándar de certificación, de lo que pudiera ser la norma ISO y acompañado de lo que pudiera ser la acreditadora y el organismo de certificación, eso es lo que le da directamente el valor a un certificado para que tenga el reconocimiento local e internacional. Y esto es como se hace durante lo que pudiera ser el proceso. Al final, ustedes como organizaciones no tienen una relación directa con lo que pudiera ser las acreditadoras, ni con los esquemas de certificación, sino que a ustedes tienen una relación directa con el esquema de certificación a través de lo que serían las normas y directamente con el organismo de certificación, que es quien hace directamente la auditoría. Las otras partes que están ahí se aseguran de arbitrar, de directamente documentar las leyes de lo que serían las actualizaciones a los esquemas para tener un cumplimiento y permanecer directamente activos y sobre todo bajo una nueva versión de lo que pudiera ser de estos requerimientos y que nosotros podamos ser competitivos en el tiempo. Voy a hablar de inocuidad porque obviamente estamos en un congreso de alimentos y sobre todo voy a hacer la relación aquí a calidad cuando pues obviamente también las organizaciones pueden tener alguna certificación como la ISO 9000. Nosotros estamos viendo una pirámide donde directamente vemos que para poder llegar a una certificación, pues primero hay algunos pasos que hay que hacer. No necesariamente como organización tenemos que empezar por lo que pudiera ser una certificación que se podrá decir top. Al contrario, hay que irla documentando, pero pudiera ser que incluso las organizaciones al inicio puedan empezar a trabajar para poder lograr una certificación que pudiera estar en la pirámide. Esto va a depender obviamente de los requerimientos, de la capacidad, de lo que pudiera ser incluso la inversión que va a hacer la organización para poderlo obviamente ir implementando. Nosotros como parte del proceso, si nosotros quisiéramos empezar con los temas de certificación, pues vamos a empezar con la base de la pirámide, con la parte de buenas prácticas de manufactura, que son criterios que nos van a garantizar una higiene y condiciones adecuadas para lo que pudiera ser el proceso de manufactura de alimentos o la generación de servicios. Esto es legal. En México, bajo la 251 debemos de cubrirlo como parte de lo que pudiera ser obviamente la responsabilidad que tenemos como fabricantes de alimentos.
qué es lo que sigue? La metodología de análisis de peligros, que se utiliza desde hace 50 años, que es la metodología HACCP. Una metodología que nos ayuda a identificar en cada etapa del proceso los riesgos asociados a los diferentes peligros que se puedan presentar ahí y por ende identificar etapas en el proceso que necesiten un cuidado especial y sobre todo un énfasis mayor para que a través de estas nosotros garanticemos la comercialización y la fabricación directamente de alimentos inocuos. Esto como parte también legal, la norma 251 también lo exige para ciertas organizaciones. Entonces aquí, por debajo de lo que pudiera ser la línea divisora, estamos en cumplimiento normativo en función obviamente de lo que pudiera ser la misma norma que tenemos nosotros aquí en México. En otros mercados pudieran ser otros decretos, pudieran ser otras características, pero básicamente son los mismos criterios para poder obviamente fabricar alimentos de manera segura. Nosotros, si queremos dar el brinco y garantizar que estamos con otro tipo de gestión, que tenemos un factor de identificación en el mercado, como pudiera ser un sistema de gestión mucho más establecido, ahí es donde nosotros podemos ir directamente a normas que no son, que no son obligatorias, que son al final de carácter que ustedes se quieren añadir, pero que al final pueden representar obviamente una diferenciación del mercado y que te ayuda también a demostrar el cumplimiento normativo en función obviamente de como un documento para lo que pudiera ser la búsqueda de otros mercados. Y ahí es donde empiezan los sistemas de gestión, como pudiera ser el ISO 22000, que como tal es una norma que gestiona la inocuidad y que tiene mucho más estructura directamente que lo que pudiera ser el HACCP y las buenas prácticas de manufactura. Pero es muy importante entenderlo, esto es acumulativo. Para yo poder llegar a las fases finales de la pirámide, siempre tengo que estar soportado por lo que pudiera ser una buena base de programas de prerequisitos, un buen análisis de lo que pudiera ser riesgos, que va a ser bajo el hazard, y el sistema de gestión me va a ayudar a introducir otros requerimientos para administrarlos. Requerimientos como darle una identidad a través de lo que pudiera ser una política, una filosofía de la misma organización, criterios para tener control de documentos, control de lo que pudiera ser el producto no conforme, gestionar acciones correctivas, tener actividades administrativas para poder directamente hacer auditorías internas, tener revisiones por la dirección, buscar el elemento de mejora continua. Estas características se añaden a lo que pudiera ser las condiciones y los riesgos asociados a mi proceso para que de esta forma yo tenga una administración de un sistema que me va a ayudar directamente a garantizar la inocuidad de los productos. Y de ahí, si yo quiero dar el salto más alto para poder directamente llegar a mercados globales y que estemos hablando de los requerimientos más top de lo que pudiera ser la industria de alimentos, pues tendría que llegar a esquemas como los que son reconocidos por la GFCI. Estructuras que son mucho más robustas, que directamente están dentro de lo que pudiera ser una asociación sin fines de lucro, que es la GFCI, que como tal junta a la industria, a lo que pudiera ser los mercados y a lo que pudiera ser la generación de conocimientos, como pudiera ser la parte de investigación, de ciencia, la parte de lo que pudiera ser incluso escuelas y centros de investigación, para poder dar y generar los requerimientos que actualmente se consideran que son los más vanguardistas en función de lo que pudiera ser garantizar la inocuidad de los alimentos. Como tal, la GFCI no audita. Esto lo hacen los esquemas que son reconocidos a partir de lo que pudiera ser la GFCI y nosotros podemos encontrar ahí diferentes esquemas que más adelante haré un poco más de énfasis en ellos, pero estos esquemas como tal traen otras prácticas inclusive mayores a las que pudiera ser el sistema de ISO 22000. Traen estructuras como la parte de lo que pudiera ser defensa alimentaria, la parte de lo que es directamente el fraude alimentario, que son elementos que directamente se tienen que gestionar y que como tal ahora también se integra un aspecto que GFCI va a empezar a hacer énfasis en los próximos años, que es la cultura de inocuidad, donde a través de ya no solamente la administración operativa, sino que a través de la administración también del personal, pues tendremos que mejorar las prácticas para garantizar la inocuidad. Es decir, la GFCI viene también muy fuerte con otros tipos, no solamente administrativos, sino que también de comportamiento del personal para garantizar directamente la parte de inocuidad. La GFCI ya se dio cuenta que no solamente como un sistema documentado,
se da el cumplimiento de la inocuidad, sino que también tenemos que trabajar en lo que pudiera ser directamente el personal que labora para que ellos estén comprometidos y que sobre todo tengan directamente un criterio para saber qué está bien, qué está mal, cómo operar y cómo es directamente que tienen que actuar ante lo que pudiera ser algún incidente de inocuidad. Y sobre todo que tengan las libertades de poder expresar, de poder directamente decir, oye, esto está mal, para poder, obviamente, evitar problemas en el mercado. Entonces, esa es una diferenciación que van en función de los requerimientos para lograr lo que pudiera ser, obviamente, obtener, ya se hace, programas como buenas prácticas, una metodología como pudiera ser la de HACCP, o sistemas de gestión, donde vamos a tener ya directamente la parte de ISO 22000, o sistemas de gestión ya reconocidos por la GFCI, como pudiera ser un FCC, un SQF, un BRC. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que obviamente también conocer las características de dónde queremos estar, qué nos pide el mercado, hacia dónde voy a hacer la inversión, qué es lo que yo necesito para poder, obviamente, estar compitiendo en el mercado y que, pues, como tal, se acepten mis productos. Estos son como estándares directamente de inocuidad. Pero, ¿qué pasa si la organización desea obtener un estándar de calidad? Un estándar que, pues, ayude no solamente a garantizar la inocuidad de los productos, sino que también directamente me ayude a la gestión, a lo mejor administrativa y operativa, en función de características, de incluso de lo que pudiera ser servicio, de lo que pudiera ser características como pudiera ser la parte administrativa para ver la parte de cobranza, la parte de la generación de facturas. Un esquema de calidad te pudiera apoyar directamente a traer orden a lo que pudiera ser la organización, traer controles, que donde tú pudieras, obviamente, vas a analizar tu proceso, tú vas a garantizar, obviamente, también la inocuidad de lo que pudiera ser el producto, pero vas a traer otros beneficios administrativos que las áreas de inocuidad no solamente cubren. Inocuidad se centra mucho en el proceso y garantiza directamente que el alimento no va a ser peligroso en lo que pudiera ser el mercado. Los sistemas como 9000 te ayudan a lo que pudiera ser una mejor administración, ya que el mismo esquema como tal, pues identifica la parte de proveedor interno, la parte de lo que pudiera ser cuál es mi función dentro de la organización, cómo es que yo voy a entregar mi producto y sobre todo, pues obviamente busca una mejora continua a largo plazo. Entonces, esto te ayuda más en los temas administrativos y esto hay que entenderlo porque muchas veces las organizaciones dicen, oye, yo voy por un esquema de 9, pero ¿hacia dónde vas? 9000 te va a dar una gran estructura, te va a ayudar como un sistema reconocido, uno de los estándares mucho más utilizados a nivel global, pero el mercado lamentablemente puede hacer que, oye, tienes 9, me encanta, qué bueno que incluso dentro de 9 tú hayas hecho un análisis de riesgo bajo HACCP, pero ¿qué crees? El requerimiento del mercado es sobre inocuidad. Ahí es donde también hay que entenderlo. Y sobre todo nosotros como empresarios, como responsables del sistema, tenemos que ser muy hábiles de poder identificar precisamente esos requerimientos del mercado. Porque puede ser que tú estés garantizando la inocuidad, la calidad de tu producto con una certificación de 9, pero no es el resultado que esperaba el mercado. El mercado te está pidiendo inocuidad. ¿Por qué? Porque inocuidad les da la certeza de que no va a haber problemas de personas que se enfermen o personas que directamente puedan perder la vida por el consumo de alimentos o la prestación de servicio que nosotros hacemos. Entonces, algunas empresas que están dentro de lo que pudiera ser la cadena alimentaria, pues directamente podrán tener mucho más fácil un esquema como pudiera ser el sistema 9000, como empresas de servicio, empresas como la parte que pudiera ser los controladores de plagas, la parte de lo que pudiera ser empresas que fabrican equipo, empresas que fabrican directamente materiales de laboratorio, pruebas de lo que pudiera ser algún tipo de análisis, hacia ellas pudiera estar mucho más enfocado directamente un estándar de cumplimiento como 9. ¿Por qué? Porque al final, pues van a demostrar que a través de esta gestión, pues ellos son eficientes en lo que pudiera ser ese proceso, pero no son tan efectivas para plantas que fabrican alimentos porque el mercado actualmente pide inocuidad. Entonces, si tu requerimiento es inocuidad, tendrás que ir hacia las normas que estamos viendo en la pirámide. Si eres un prestador de servicio, pudieras incluirte alguna norma que está en la pirámide, pero sí, ya cuando llegamos a estándares como pudiera ser la GFCI, muchas veces tu producto no tiene una categoría, todavía no está cubierto por los requerimientos y tu alternativa pudiera ser la 9000 como parte administrativa de prestación de un servicio. Empresas como yo les decía, mantenimiento, control de plagas, limpieza,
pudiera estar más enfocada a este tipo de estándares. Del otro lado, y voy a hablar en la parte inferior, tenemos un programa que es Global Markets, que como tal ahora se ha adherido y que ha cobrado mucha vitalidad, porque este programa es generado por la GFCI y como tal viene a cubrir las primeras partes de lo que pudiera ser la pirámide, de una forma muy inteligente. A través de este programa, que no es una certificación, se entrega una constancia, pero se hace bajo los criterios de una auditoría de certificación. Como tal, nos permite entrar a mercados que a lo mejor no estábamos, porque tiene el reconocimiento de GFCI y te permite la comercialización. Obviamente con algunas condiciones que ya cuando veamos el esquema de manera específica les haré partícipes, pero pudiera ser una alternativa para cubrir buenas prácticas o HACCP, el programa de Global Markets. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a ir entendiendo de cada una de las certificaciones? Si yo estoy en la base de la pirámide, soy una empresa que apenas voy empezando y que directamente quiero empezar a demostrar mis cumplimientos, voy a ir a estándares como como buenas prácticas de manufactura. Es un estándar que me va a ayudar con el cumplimiento legal, por eso ahí ustedes tienen en la parte superior derecha el aspecto del legal. ¿Por qué? Porque va a estar alineado a criterios de lo que sería la norma oficial mexicana, si nos encontramos en México, de la 251, y criterios de lo que pudiera ser el Códex Alimentarios. Este tipo de norma es una auditoría que es anual, es un evento único y anualmente se tiene que directamente hacer el ejercicio de auditoría, pero me ayuda directamente a tener la primera pauta para poder demostrar que yo controlo los aspectos mínimos necesarios para lo que pudiera ser mi fabricación de alimentos y sobre todo que puedo estar ya en cumplimiento de normativas locales o internacionales, como pudiera ser el Códex Alimentario, en función obviamente ya de la generación de alimentos para lo que pudiera ser el consumo humano e incluso para lo que pudiera ser el consumo animal y otras características que podrían estar ahí como materias primas, ingredientes o empaques. La siguiente certificación, que también es de cumplimiento, cabe destacar que buenas prácticas, al igual que HACCP, son certificaciones que no están acreditadas regularmente, son de cumplimiento. ¿Por qué? Porque son la base de lo que pudiera ser obviamente el mercado y como tal no se requiere tener una inversión que tengas que pagar una licencia y que tengas que pagar directamente el fee que se pide como parte de lo que pudiera ser ya un esquema de certificación ya reconocido. Como tal, estos certificados te ayudan con la comercialización, te ayudan como la parte de lo que pudiera ser el cumplimiento legal y el esquema HACCP también lo hace así. Este tipo de esquema pues te ayuda directamente a dar el cumplimiento legal y sobre todo te ayuda como organizaciones cuando quieres empezar también a demostrar que tú ya controlas aspectos de inocuidad o quieres abrir nuevos mercados. Muchas veces para ir a lo que pudiera ser mercados en el extranjero, llámese Asia, llámese la parte de Latinoamérica, que pudiera ser LATAM, uno de los requerimientos que te piden para poder comercializar los productos es que tú cuentes con lo que pudiera ser una certificación HACCP. Aquí es donde cumple directamente su papel este requerimiento. Es una certificación que te ayuda con lo que pudiera ser la comercialización de productos como para garantizar que puedes hacer la exportación. Es una certificación a 3 años, es decir, una auditoría inicial y 2 seguimientos. El certificado se emite por una vigencia de 3 años y como parte de lo que pudiera ser el proceso, la organización se tiene que auditar de manera anual. Esta como tal es el programa Global Markets, el que yo les hablaba en la pirámide y que lo pongo ahí una corona, es decir, es la joya de la corona. Viene a ser directamente uno de los productos más novedosos, más llamativos para lo que pudiera ser la industria del mercado y sobre todo para aquellas empresas que van empezando directamente a buscar otros mercados, ya no locales, sino que empezamos a buscar mercados de lo que pudiera ser retailers, tiendas de conveniencia, tiendas de supermercados, donde nosotros ya podemos tener la exposición de nuestro producto de manera mucho más masiva. Este estándar nos ha ayudado directamente a ello. ¿Por qué? Porque va enfocado a aquellas organizaciones que todavía no tienen una certificación, que van iniciando y que como tal no va a ser una certificación oficial, sino que en realidad se trata de un programa que está diseñado por la GFCI, es decir, la parte del pico de la corona, de que obviamente reconoce a los estándares top a nivel global. La GFCI
instauró una serie de requerimientos para poder ser cubiertos por lo que pudieran hacer las organizaciones, tanto en buenas prácticas de manufactura como en lo que pudiera ser HACCP. En buenas prácticas de manufactura, tú estás cumpliendo con el 35% de requerimientos que pueden ya estar exigidos en la punta de la pirámide. Y cuando estás en la parte de lo que pudiera ser HACCP, estás cumpliendo con el 65% de requerimientos que pide GFCI a los estándares de certificación. ¿Y esto qué va a hacer? Que te va a impulsar para que tú en un corto tiempo puedas lograr directamente una certificación y que esto pues no sea también tan costoso para lo que pudiera ser una organización. Esto, impulsado por la GFCI, este programa, tiene la ventaja de que directamente te va a permitir entrar a mercados donde no estabas. Es decir, puedes hacer negocio. No se trata de una certificación, se trata de lo que pudiera ser un programa. Se emite la constancia, pero esa constancia es reconocida internacionalmente. Los retailers, al saber que fuiste evaluado por ello, por lo que pudiera ser este programa, te permiten hacer la venta. Cosa que si a veces tienes la certificación 9000, la certificación de buenas prácticas o solamente HACCP por sí solo, no lo tienes, no te lo va a permitir. Global Markets te abre esa puerta, te hace esa primera ventana para poder hacer negocios. Entonces, ustedes son una de las primeras organizaciones que van a obtener su primera certificación, que están intentando ingresar a estos pequeños mercados, bueno, mejor dicho, a estos mercados que ya no son tan pequeños, pero por primera ocasión, esta podría ser una alternativa para ustedes y puede cubrir tanto actividades de procesamiento también como la parte de lo que sería el campo. Este programa como tal es auditable anualmente. Si ustedes quieren hacer directamente el requerimiento de solamente cubrir buenas prácticas de manufactura, la auditoría dura un día. Si quieres cubrir tanto buenas prácticas de manufactura como HACCP, la auditoría dura 2 días. La intención del programa, y como nace en el mercado, es que tú te adhieras al mismo y que como parte de lo que pudiera ser un proceso donde tú entras en buenas prácticas, el siguiente hacia una HACCP, en un tercer año tú puedas lograr una certificación ya top como parte de lo que pudiera ser los criterios de GFCI. Es decir, incluso saltarte la 22,000, tener una base donde tú vayas trabajando, pero que te permita hacer el negocio en el mercado y que como parte del proceso te impulse para que tú llegues a una certificación en corto tiempo. Eso es en el papel. Hay organizaciones que ya han cubierto 2, 3, incluso hasta 4 años dentro de lo que pudiera ser Global Markets. Es decir, al final el mercado, ¿qué te está pidiendo? Que al menos tengas Global Markets, mientras que tú llegas directamente a obtener una certificación. Entonces, si se encuentran en el punto de empezar de iniciar con lo que pudiera ser un proceso de certificación, esta podría ser una alternativa a corto plazo para que ustedes se puedan impulsar hacia un mercado o lograr una certificación mucho más elaborada. La ISO 22000 es una certificación pues ya reconocida internacionalmente, apoyada directamente por la organización ISO. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros nos va a permitir una comercialización de nuestros productos de manera internacional. Como tal, es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, es decir, no certifica el producto, certifica el proceso y tiene el reconocimiento internacional y es un producto acreditado. Para poder hacer este tipo de auditorías, tiene que llevar el proceso completo donde está la acreditadora y el organismo de certificación. El certificado se emite por 3 años con una auditoría inicial que consta de 2 etapas. Una etapa de revisión documental, la siguiente de revisión de implementación, que es en piso, y seguimientos anuales. Y como parte del proceso, pues obviamente anualmente la organización se tiene que auditar y como parte de esto ya tiene publicación en lo que pudiera ser la parte de sitios web de manera internacional para que ustedes ya puedan ser visibles. El sitio web donde se va a publicar primero es el del organismo de certificación y actualmente en el International Accreditation Forum, que es el que da todas las reglas a nivel global de certificación, también pueden ya estar ligados a un registro internacional donde los clientes o posibles mercados donde ustedes quieran llegar pueden consultar y tener esa trazabilidad y darle certeza a sus clientes en función de esos productos. Posteriormente, dentro de la pirámide veíamos los esquemas GFCI. Recuerden, GFCI como organización global, ella solamente se encarga directamente de generar conocimiento, de generar los parámetros para que los esquemas que están ahí a su costado los cumplan. Y estos estándares son los que se llaman top, es decir, con el mayor número de requerimientos y los requerimientos más
más reconocidos en el mercado y sobre todo más actuales, con el conocimiento más actual. Entonces, directamente GFCI tiene muchos estándares reconocidos. Lo importante para poder seleccionar alguno de estos es que también conozcamos cuál es el tipo de estándar que nosotros queremos tener. Ajá. Que directamente conozcamos para qué me va a servir, porque cada uno de los estándares tiene diferentes características. Hay estándares que van enfocados al campo, como pudiera ser Global Gap, como pudiera ser la parte de lo que es el Primus, y hay ya directamente estándares que van enfocados a lo que pudiera ser procesos, como pudiera ser FCC y SQF. No me dará tiempo de hablar de todos, pero sí de conocer un poco del mercado. Por ejemplo, en lo que pudiera ser el mercado de México, los estándares de GFCI con mayor implementación se tratan de Primus y Global Gap para actividades primarias que son en el campo, y ya directamente para lo que pudiera ser producción de alimentos es directamente FCC, SQF y BRC. Solamente voy a tomar el ejemplo de dos para que también veamos unas características que los diferencian. Directamente el esquema FCC 22000 es uno de los estándares que es el champion, y aquí por eso tienen la coronita, tienen la copa. El estándar más reconocido a nivel internacional por parte de la GFCI, con el mayor número de certificados emitidos. Un estándar que se basa en la norma ISO 22000, que lo toma como parte de sus requerimientos y que anexa otras normas para ver el programa de prerequisitos que tienen que ver con buenas prácticas de manufactura, directamente para poder cumplir con todos los requerimientos de GFCI. Es un estándar que va enfocado a un sistema de gestión, es decir, no hacia el producto. Te garantiza tanto la calidad como la inocuidad del producto, porque tiene dos vertientes. Una para que garanticemos a través de un análisis de calidad, la calidad del mismo producto, pero su base es directamente la inocuidad. Y como parte de este estándar, pues es un estándar acreditado, que se cumple bajo los criterios de lo que pudiera ser internacionales de las acreditadoras y del mismo estándar. El estándar también vigila el proceso de auditoría. Un estándar que tiene un certificado a 3 años, con una auditoría inicial que consta de 2 fases, la documental y la de implementación, y seguimientos anuales. Este estándar como tal es muy bien aceptado a nivel global. Si tú piensas hacer negocios tanto en Estados Unidos, Sudamérica, la parte de Asia, Europa y lo que pudiera ser Australia, es un estándar muy reconocido que te puede ayudar a lo que pudiera ser obviamente ingresar a estos mercados. Tiene un registro internacional. En la página de FCC se ostentan todas las empresas que están directamente certificadas, y como parte de la transparencia se puede revisar por parte de lo que pudiera ser los diferentes mercados. El siguiente es el código SQF, que también es un estándar reconocido por la parte de la FCI. Es un estándar que es muy longevo, es un estándar muy estricto, más estricto que FCC, y sobre todo, ¿por qué? Porque este es su propio estándar, es decir, es dueño de los mismos documentos que ellos generan como parte de lo que pudiera ser los requerimientos. Un estándar que es anual y que se basa bajo los criterios de la norma 17065, que va enfocada a productos, es decir, es un estándar que te audita, que te ayuda a tener un sistema de gestión, pero que te da la característica de certificar tu producto. Al final, tu producto que fabricas y que tienes bajo los criterios que tienes en este certificado están garantizados como una certificación de producto. Te permite, a través de su módulo de calidad, poder instaurar tu producto y tus marcas dentro de lo que pudiera ser el certificado. Es decir, añadir criterios para que tus productos en tus presentaciones y las marcas se puedan ser parte de este certificado. Entonces, estas características te las da. Es un estándar que directamente tiene un cumplimiento anual. ¿Qué quiere decir con esto? Que anualmente tiene que ser auditado. Se obtiene por una certificación que actualmente ya es libre en función de lo que pudiera ser los requerimientos del organismo de certificación. Puede haber etapa número 1 o documental, o puede ya no haber. Lo que sí es obligatorio es que exista una auditoría de implementación, que sería como la etapa número 2. Para obtener el certificado, se audita anualmente, y hay ciertas características que hay que cumplir aquí. Ustedes como usuarios hacen el registro ante lo que pudiera ser el estándar. Es decir, ustedes tienen una participación más activa aquí. Ustedes también hacen el pago de lo que pudiera ser los fees, cosa que los otros estándares lo hacemos los organismos de certificación. Pero también se tiene una lista internacional para poder obviamente ser reconocido. Nace como un estándar australiano, actualmente es un estándar de Norteamérica,
pero es muy reconocido a nivel internacional. Mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y la parte de lo que pudiera ser Latinoamérica, muy reconocido y muy aprobado para poder hacer negocios para lo que pudiera ser inocuidad de los alimentos. Ahora, vamos a encontrar las piezas claves. El estándar ISO 9001. Yo les decía, aquí es muy importante que ubiques muy bien a tu empresa. ¿Qué es lo que me pide el mercado en función de mi empresa? Ya lo habíamos visto. Generalmente, si eres una planta que fabrica alimentos o empaques, los criterios que actualmente el mercado te piden es la inocuidad. Pero si eres un prestador de servicio, puedes añadirte directamente a la norma 9001, que como tal, pues es un estándar que establece los objetivos directamente para un sistema de gestión. Un sistema de gestión como que te va a dar todos los criterios para poder tener una mejora continua, una identidad, como pudiera ser tu política, lo que pudiera ser el control de los que son los procesos, a través de lo que pudiera ser, obviamente, también definir el alcance. No solamente se va a enfocar a lo que pudiera ser el proceso productivo, sino que también puede tomar actividades administrativas como servicios, cobranza, o lo que pudiera ser incluso generación de facturas, etcétera, etcétera, que puede ser mucho más amplio, pero sí tener una limitante ante lo que pudiera ser la apertura de mercados de alimentos. Entonces, es un estándar internacional que también ostenta los sellos de lo que pudiera ser las acreditadoras y del International Accreditation Forum. Es un estándar que se emite por 3 años con auditoría inicial con 2 etapas y anualmente se emiten, se tienen que tener las auditorías de seguimiento. Y aquí, como parte del proceso, yo les quise traer también que dentro de lo que serían los estándares que tienen que tener reconocimiento legal, existen ya criterios para aquellas empresas que están llevando productos hacia Estados Unidos. Es decir, cuestiones donde ahora la ley de Estados Unidos ya no solamente deja la responsabilidad de lo que pudiera ser la planta de alimentos de fabricar el alimento, sino que la ley cambió con lo que pudiera ser la ley FISMA. La ley FISMA involucra al importador, es decir, a la persona que lleva el alimento a Estados Unidos, a la planta que está al exterior de Estados Unidos que produce el alimento, pero que tiene como meta el mercado norteamericano, tienen que cubrir ciertos requerimientos normativos por la ley, marcados por la ley de Estados Unidos. El importador, es decir, el que va a llevar el alimento a Estados Unidos desde México o desde otros países, tiene que asegurarse que las plantas que están procesando ese alimento cumplan con estos criterios. Y estos criterios son de una ley de un país que no necesariamente la planta está en ese país, que está en el extranjero y que debe de dar cumplimiento para, obviamente, cuando llegue el producto a Estados Unidos, se garantice que este puede ser comercializado en ese territorio. Estas auditorías están basadas en criterios marcados por la ley que te da FDA en la ley FISMA. Y como tal son auditorías que tienen que ver con el Foreign Supplier Verification Program, que es el programa que les pide directamente la autoridad de FDA a los importadores para que garanticen que las plantas en el extranjero cumplan con los requerimientos, o por el FSAP, que es un programa que está ligado directamente a FDA, donde se le reporta directamente el resultado a la autoridad para que ustedes tengan cierto cumplimiento, porque puede ser que la autoridad te pida que te audites bajo ese programa, o para que puedas entrar a programas donde tú puedas tener mejores tratos, es decir, un trato preferencial, menos exposición a lo que pudiera ser el tiempo para hacer una exportación, menos tiempo para poder hacer directamente análisis, es decir, tendrás un sistema fast track para poder ingresar de manera mucho más consciente los alimentos a lo que pudiera ser nuestro proceso de exportación e importación hacia Estados Unidos. Pero uno de los requerimientos para poderte otorgar esa característica es que se ostente el resultado de una certificación y que esa certificación sea visible por parte de lo que pudiera ser la autoridad de FDA, quien va a tener las características de cómo se hizo la auditoría, quién fue quien la hizo, qué organismo y qué auditor, y el resultado del mismo. En función de esto, puede otorgar ese tipo de permisos. Entonces, este tipo de certificaciones que se añaden y que son muy recientes para dar el cumplimiento normativo, ahora son exigidas para poder abrir el mercado. Muchos retailers en Estados Unidos, para poder colocar tu producto en lo que pudiera ser ya sus estantes en ese país, están pidiendo que le compruebes a través de lo que pudiera ser esta certificación que tú estás en cumplimiento normativo de los requerimientos de FISMA. Y entonces el documento te va a ayudar para poder cubrir estas características. Ambas auditorías
tienen una revisión de la información, es decir, no hay como una etapa 1, sino que al final hay una aplicación. Ustedes van a dar toda su documentación al organismo de certificación para que se revise, y este organismo de certificación identifique que obviamente todos los productos que van a estar dentro del proceso de auditoría, y después se hace ya una auditoría que es de implementación. Todas estas auditorías para cumplir con el criterio de FDA son no anunciadas, se hacen bajo esa característica. El cliente no sabe directamente el día específico en que llegará el auditor para poder hacer directamente la implementación, y como parte del proceso, todos los hallazgos tienen que ser corregidos previo a poder emitir el certificado. Este certificado como tal, pues obviamente se va a utilizar para dar directamente la certeza de cumplimiento legal. El importador lo va a utilizar para demostrar a la FDA de que ustedes están en cumplimiento de esta norma, o directamente ustedes, si quieren hacer negocios, buscar importadores, y esto facilitará de, oye, ya no me audites, tengo un certificado, esto te lo garantiza, podemos hacer negocio. O directamente la autoridad podrá contar con su proceso de auditoría para poder obviamente garantizar que sus productos cumplen con estos requerimientos. Son nuevos aspectos, no llevan mucho tiempo, en realidad esto lleva apenas un par de años, no son tan comunes, pero que se vienen a integrar en los portafolios de los organismos de certificación como parte de auditorías sumamente importantes, y sobre todo donde se juegan otro papel. Aquí ya directamente el auditor ya no es el auditor, sino que en realidad se vuelve parte de una inspección legal en ambos casos para poder obviamente emitir ese certificado, porque se utilizará de forma legal. Entonces, en conclusión, sabemos que no es fácil tomar la decisión, sobre todo cuando tenemos obviamente sobre nosotros el poder cubrir criterios del mercado, el cubrir criterios de lo que pudiera ser la competencia, y el cubrir criterios que nosotros tenemos como obviamente organización para poder mejorar nuestros procesos y llegar a mercados mucho más exigentes. Entonces, siempre es bueno que cuando ustedes tomen la decisión de que si quieren una certificación, obviamente le hagan caso a su instinto, pero que estén en conocimiento de la información. Espero que esto que platicamos el día de hoy, como parte preliminar, en una hora no les puedo dar toda la información, abra directamente sobre ustedes esa pequeña inquietud de que con una certificación no es un proceso que se logre en un corto plazo, es una inversión que se va a hacer a mediano y corto, mediano y corto plazo, para poder directamente garantizar que este documento y que este cambio de transformación en el proceso se vuelva una forma de vida en las organizaciones que me permitan ser productivo y que me permita buscar mercados, y que sea una diferenciación, un elemento de diferenciación, mejor dicho, para lo que pudiera ser mi producto. Entonces nosotros quedamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, podemos abrir el micrófono. Gracias, Eduardo, por esta magnífica conferencia. Estamos ahorita viendo, creo que fuiste muy claro porque no hay ninguna duda de parte de los que están participando. Así que no sé si gustas tú dar ya una conclusión para poder concluir la conferencia, o algo final con lo que quieras cerrar esta exposición. Okay, gracias. Como yo les decía, el tomar la decisión para tener una certificación o adherirse a un estándar a veces no es fácil, pero es el trabajo también de los organismos de certificación. No vean a su organismo de certificación, quien sea, Global u otros. Aquí obviamente siempre preferiremos que estén con nosotros, pero sean partícipes de ellos. Es decir, apóyense de ellos para que ustedes tengan toda la información para poder conocer el estándar, poder conocer los requerimientos, y que ustedes tomen una decisión con lo que pudiera ser la información de por medio en base a las necesidades que ustedes tienen. Nosotros como organismos de certificación tenemos algunas limitantes. No les podemos decir, toma esta. Al final ustedes tomarán esa decisión, pero les podemos informar, guiar, dar a conocer los requerimientos, y sobre todo darles información de cómo se encuentra el mercado para que ustedes tomen una decisión mucho más informada en función de lo que pudiera ser su proceso. Les agradezco por su tiempo y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues creo que ha sido muy enriquecedora todo lo que nos has platicado, y sin duda va a ser de gran utilidad para todos los que estuvieron presentes y para quien después en la plataforma va a poder encontrar esta gran conferencia, Eduardo. Sin más, entonces, la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de Jalisco, SIAC, agradece a todos los presentes por haber asistido a esta conferencia, y también te agradecemos a ti, Eduardo Rondero, por haber sido parte de nuestra expo online. Un gusto y un honor haberte
pues tenido entre nosotros. No, el honor y el gusto fue mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros participantes que en un ratito más a la 1:00 p.m. tenemos también otra conferencia con Arturo Díaz Lombardo con el tema diagnóstico organizacional como palanca de crecimientos para las pymes. Así que los esperamos en un momento más. Muchísimas gracias una vez más, Eduardo, y vivamos juntos esta dulce experiencia. Buenas tardes.